querida iglesia, qué bueno poder encontrarnos una vez más por este medio virtual, qué bueno poder una vez más poder adorar a Dios y disfrutar de este tiempo que tenemos, ¿sí? Porque gracias a Dios es que lo tenemos. Y pudimos tener una reunión hermosa la semana pasada, inclusive a pesar de que no nos pudimos congregar algunos en el predio. También tuvimos nuestra reunión del día miércoles y ayer. En el día de ayer estuvieron muchos grupos disfrutando, ¿no es cierto?, de esta apertura con protocolos y demás, pero vimos que Dios está en medio de nosotros y su fidelidad nos sigue, ¿sí? Y la podemos disfrutar cada día. Y antes de poder dar comienzo a esta reunión, te quiero compartir acerca de lo que estuve esta semana meditando y de lo que Dios también me estuvo hablando y les quería compartir a ustedes. En el libro de Números, Moisés envía a espías a ver la tierra prometida. Envía a 12 espías a que averigüen qué había en esta tierra prometida que Dios le había dado, que tenían que conquistar, pero que ya era suya, ¿no es cierto? Dios le había dado la promesa de que esa tierra era de ellos. Y la Biblia nos cuenta en Números 13 que cuando volvieron, 10 de esos espías volvieron, sí, contando todo lo bueno y la riqueza que se encontraba en ese lugar. Pero en Números 13, 27 dice: y le dijeron a Moisés, fuimos al territorio a donde nos enviaste, es un territorio muy fértil, allí siempre habrá abundancia de alimentos. Mira, estos son los frutos que se le dan allá. Lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos a los descendientes del gigante Anak. Estos 10 espías volvieron primero con las buenas noticias, ¿no es cierto? Pero también dijeron, tenemos una mala noticia. Existe un obstáculo, existen estos gigantes, existe una ciudad muy fortalecida, existe esta dificultad. Y muchas veces nosotros somos así, miramos el obstáculo antes que la promesa que Dios nos dio. Miramos la dificultad más grande que la promesa que Dios ya nos está dando. Y sabemos que las promesas de Dios son para nosotros, pero también tenemos que entender que Dios nos da la promesa, pero nos acompaña en el proceso de esa conquista. Y en ese proceso pueden haber muchas dificultades, pueden haber muchos obstáculos, pero Dios nos acompaña y es esa seguridad que tenemos que, aunque haya dificultades, aunque haya obstáculos para alcanzar esa promesa, Dios está con nosotros. Y eso es lo que te quiero alentar en este momento, en que si en este tiempo miraste más el obstáculo o también en este tiempo miraste más la dificultad, le diste más atención a eso, que puedas mirar la promesa por encima de todo, sabiendo que Dios está con vos. Y te animo a que también, para cerrar, quiero leer en Romanos 8:31, es un versículo que me encanta y dice: solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá en contra de nosotros. Solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Solamente nos queda decir que si Dios está con nosotros, nada puede contra nosotros. Y en este proceso de conquista, Dios está con nosotros. Te animo a que te puedas fortalecer en Él, que te animes, que cobres valor y que empieces a mirar la promesa sabiendo que en el proceso Dios te acompaña. Que esa conquista la vas a realizar porque Dios ya venció en la cruz. Así que te animo a que esta reunión la puedas disfrutar, que la puedas disfrutar en tu casa, en tu familia, con quien quiera que estés, que le puedas atesorar y que la puedas, al finalizar esta reunión, que puedas llevarte algo y que puedas renovar tus fuerzas en Dios. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta nueva reunión virtual y así la podemos empezar y poderla disfrutar todos juntos. Señor Jesús, gracias te doy por esta tarde, gracias por este momento, gracias por este tiempo en donde podemos todos juntos venir de alguna u otra forma, de manera virtual,
a alabarte, a engrandecerte, a darte gracias por todo lo que vos haces. Y también venimos a vos, Señor Jesús, en este momento para fortalecernos, para juntar fuerza, Señor Jesús, para llenarnos de tu amor, de tu presencia, para poder seguir caminando en pos a esa promesa que vos nos estás dando, Señor Jesús. Te pido que en este momento estés en cada rincón, en cada casa, en cada corazón, en cada familia, Señor Jesús, que tú estés moviéndote en este momento y que puedas hablar a sus corazones a través de las alabanzas, a través, Señor Jesús, de tu palabra, Señor, y que podamos salir de esta reunión fortalecidos mirando la promesa, sabiendo que en el proceso de la conquista vos estás con nosotros. Sabemos que nada puede hacernos daño ni nada puede hacernos frente, porque si vos estás con nosotros, nada de esto puede pasar. Señor Jesús, miramos tu promesa, no la dificultad, y te damos gracias por este tiempo en donde podemos, Señor Jesús, disfrutar de estar en tu casa de alguna u otra manera, porque sabemos que la iglesia no son 4 paredes, sino es el cuerpo, somos nosotros, Señor Jesús. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Te invito a que puedas disfrutar de esta reunión todos juntos. Llamados para anunciar las virtudes
tengo una canción que he dedicado para él, porque en esta noche yo he vuelto a renacer. Lejos ya está aquel pasado que dejó sabor a hiel, mas hoy tengo aquí la vida de Jesús. Las estrellas se asomaron para ver junto a la luna que sonrió al ver el nuevo amanecer. El nuevo día que alumbrará para mí. Tome la mano de Jesús y camine. Días sin final parecían ser aquellos del ayer, cuando él me ofreció su amor y yo lo desprecié. Pero él de amor incontenible como el mar azul, y pronto me vi rodeado de su luz. Las estrellas se asomaron para ver junto a la luna que sonrió al ver el nuevo amanecer. El nuevo día que alumbrará para mí. Tome la mano de Jesús y camine. Tome la mano de Jesús y camine. Querida Iglesia, Dios les bendiga. Buenas tardes, noches. Quería compartir una porción de la palabra del Señor en esta nueva etapa, esta nueva reapertura. Tenía algunas cosas en mente y pensaba y oraba y decía, bueno, ¿qué compartir, no? Y indagando un poquito en un libro particular, ahora ya vamos a ir, dije, wow, definitivamente qué propicio para este momento estos versículos. Y quería que abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago. El libro de Santiago, según los eruditos que hacen los comentarios, acá en el contenido, voy a leer en la versión NTV, la nueva traducción viviente. Uno de los eruditos en el comentario dicen, los hechos hablan más que 1000 palabras, ¿no? Y ese es uno de los énfasis que Santiago hace en su carta. Y a modo de introducción, qué interesante, ¿no? Porque la epístola la escribe un judío y hace mucho énfasis en el tema de la práctica. Y ahora vamos a indagar un poquito y a ver por qué. Y hay una nota de color muy interesante. Notemos algo. Este Santiago no es el de los primeros discípulos.
Este Santiago que escribe la epístola es el medio hermano de Jesús, o sea, era un familiar de Jesús, que se convierte, según 1 Corintios 15:7, luego de la resurrección de Cristo. Si ustedes indagan en sus Biblias, en Marcos 6:3 y en Juan 7:5, van a ver de que este Santiago, escritor de la epístola, no era un creyente, no era un discípulo. Se convirtió, aceptó a Jesús, empezó a seguirle luego de la resurrección. Qué interesante, porque aún así fue un instrumento precioso en las manos de Dios. Y qué notable, ¿no?, que un judío, alguien que conocía casi de memoria las Escrituras, escribe una epístola tan práctica, ¿no?, para nosotros hoy. Y quería desafiarles a que podamos indagar y, por supuesto, llevar a la vida cotidiana, ¿no? Dice: yo, Santiago, esclavo de Dios. La Reina Valera dice: siervo de Jesucristo. Dice: escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, incompletos, sin que le falte nada. Quiero repetir esa parte. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Noten algo, dice cualquier tipo de problemas, ¿no? Y en la vida cotidiana vamos viendo que se presentan diferentes problemas. Si no viene por el lado de la familia, viene por el lado del trabajo, si no son los vecinos, si no alguna relación que está rota y debemos solucionar, si no un imprevisto, algo que no teníamos pensado en nuestra agenda, irrumpió en nuestra agenda, y se presentan diferentes tipos de problemas. Bueno, Santiago nos dice algo: ténganlo como una oportunidad para desarrollarse y para crecer, ¿no? Y en esta etapa particular, ¿no?, donde es todo tan dinámico, es todo tan cambiante, ¿no? Los emprendedores, comerciantes podrán entender, ¿no?, mejor que muchos, ¿no?, en esta etapa donde a muchos nos ha tocado una dinámica que un mes trabajamos de una manera, un mes trabajamos de otra, esta semana sí, esta semana así, fase 1, fase 2, fase 3, y sobre la marcha tenemos que ir pidiendo algo que Santiago también desafía en su epístola: sabiduría. Pedir sabiduría, declararnos dependientes de nuestro Señor. A papá le fascina que sus hijos nos arrodillemos y le digamos: Señor, sin vos no puedo. En las buenas y en las malas, porque también nuestra tendencia es que cuando va todo viento en popa, abandonamos las rodillas, ¿no? Bueno, la idea del Señor es que cada día esté todo en marcha o esté todo para atrás. La idea es pedir sabiduría, decir: Señor, necesito de vos. Y ahora vamos a ir indagando un poquito cómo se pone en práctica esto, ¿no? Porque Santiago lo dice muy claro. En el verso 5 dice: si necesitan sabiduría, y todos la necesitamos, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No les reprenderá por pedirla. O sea, Él no va a reprochar porque le pidamos sabiduría. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Es medio fuerte, ¿no? Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Por eso un análisis que nos podemos hacer es si realmente estamos anclados, firmes, enfocados
en la palabra de Dios de una manera cotidiana, teniendo contacto permanente con la Biblia, comunión con los hermanos, o si tenemos un pie adentro de la iglesia y un pie afuera. Bueno, ahí viene la inconstancia, vienen como esas nubes, ¿no? que se nos generan, viene inestabilidad, y no es bueno eso para la vida. Dios quiere que tengamos salud espiritual. Qué lindo que nos desafía Santiago y pone ejemplos tan prácticos. Lo podemos ver en toda su epístola. Les animo a leer la epístola completa porque es tan sencilla. Creo que es una de las cartas más fáciles de entender, ¿no? Más prácticas para la vida cotidiana. Por eso yo titulé esta reflexión Puesta en práctica. Los hijos de Dios tenemos que ser gente práctica, que conozca las Escrituras, pero que lleve a la puesta en práctica. Notemos que Jesús, la palabra de Dios encarnada, si vemos el ministerio de él, fue una persona tremendamente práctica. Estuvo cerca de la gente, sanó a los enfermos, enseñó, sudó con los discípulos, pasó momentos duros con ellos, pasó momentos felices con ellos. Fue una persona que estaba ahí, fue una persona que realmente marcó la gente. Marcó la gente, no era que estaba sentado en la sinagoga todo el día enseñando, si bien hubo momentos que lo hacía. Fue una persona tremendamente práctica, es el ejemplo por excelencia. Y qué lindo, Santiago, una persona que tuvo que liderar la iglesia de Jerusalén, según los estudiosos, por más de 30 años, ¿no? Y él anima sobre todo a los judíos convertidos, ¿no? A que sean prácticos, ¿no? No nos vayamos por las ramas con conjeturas, con estudios interminables. Mira, hermanos, hace unos años, un ex cliente, conocedor de la palabra, un chico joven, tuvimos charlas muy lindas, pero a la vez tuve momentos tristes, donde me quedé con esos sinsabores, ¿no? Tuve una etapa crítica donde yo, después de entregarle los pedidos, tomábamos algo y conversábamos. Y en un momento estaba re crítico con su iglesia, con su congregación. Criticaba al pastor, a los líderes, esto, lo otro. Eran críticas, críticas y críticas. Y se conocía la Biblia, no digo de memoria, pero era un conocedor férreo de la Biblia, ¿no? Y haciendo un balance de las charlas con él, por ejemplo, nunca en su vocabulario, en las charlas, me dijo... planificó un evangelismo con amigos de la iglesia, organicé esto, organicé una salida, un viaje misionero. Como que se volvió demasiado teórico y la puesta en práctica prácticamente nula. Que no nos pase a nosotros. Por eso que no seamos pescados gordos, ¿no? Que seamos pescadores de hombres, ¿no? El domingo pasado escuchamos acerca del llamado, ¿no? La puesta en práctica del Hijo de Dios, el llamado general, el llamado particular. Bueno, acá tenemos consejos prácticos para la vida diaria, donde Santiago nos anima. Miren los efectos que produce la palabra. Dice que en el verso 17, Él nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. Está hablando del Señor. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo, por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Noten que además le da identidad, ¿no? Somos su valiosa posesión, somos valiosos para Él. Y dice en el 19, mis amados hermanos. Me encanta porque si bien Santiago lidera la iglesia, Santiago le hablaba a sus hermanos, le hablaba a sus pares. Dice, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. En el 21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que le ha sido sembrada en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma, ¿no? Sacar todo lo sucio, sacar todo aquello que daña nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones y darle cabida a la palabra. Pero Santiago no se queda ahí, miren cómo avanza. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañarán a sí
mismos, la puesta en práctica, ¿no? Y un poquito más atrás leímos acerca de la sabiduría. Hay momentos que creo que nos pasa a todos, ¿no? Donde decimos, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esta situación? A veces entramos en dilemas donde realmente nos superan como seres humanos. Decimos, ¿qué hago ante determinado caso? Bueno, Santiago ahí nos anima a pedir sabiduría. Se me viene a la memoria ese momento tan lindo en la historia del pueblo de Israel, donde el rey Salomón se declaró un necesitado. Dios le dijo, ustedes pueden leer en 1 Reyes 3:9, Dios le dijo, pedime, ¿no? Y Salomón, antes de pedir riqueza, fama y oro, Salomón dijo, Señor, necesito sabiduría para guiar a este pueblo. O sea, le está diciendo, Señor, me rindo, sin tu guía no voy a poder emprender tal desafío. Bueno, el corazón de Dios contento, ¿no? Porque la sabiduría le fue dada. Y por si fuera poco, todos sabemos la historia de Salomón, ¿no? No le faltó nada. Qué impresionante, ¿no? Terminó siendo, si algunos podrán decir, sí, pero la vida de Salomón al final fue triste. Sí, es cierto, pero es bueno que nos quedemos con la mejor parte de la vida de Salomón. Salomón, cuando se aferró al Señor y a su palabra, a sus promesas, realmente fue una persona que marcó generaciones. Y aún a nosotros hoy, si tomamos todo lo mejor de él, compositor de decenas de proverbios. Diferenció entre el simple, el sabio y el escarnecedor. Habló de la vida cotidiana, fue una persona conocedora de botánica, fue un estratega, fue alguien muy entendido en política, fue rey, manejó asuntos críticos, ¿no? Le tocó manejar casos inclusive judiciales. Impresionante la vida de Salomón. A un paso de una oración estamos a veces, de una oración con un clamor en el corazón de decir, Señor, me declaro un necesitado. Una oración con fe que puede marcar un antes y un después en la vida de una persona. Qué buena petición hizo Salomón. Pidió sabiduría. Y qué bueno que nosotros como hijos de Dios pidamos sabiduría por todos nuestros asuntos. Sabiduría en lo familiar, sabiduría en lo laboral, sabiduría en cómo manejarnos con nuestros amigos, familiares. Cómo administrar el tiempo. Señor, dame sabiduría. Y después podemos ir avanzando, ¿no? En el 22, que es la parte medular del mensaje, Santiago dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, se engañan a sí mismos. La puesta en práctica. La puesta en práctica es fundamental, ¿no? Más adelante Santiago, muéstrame tu fe por tus obras, ¿no? Y esto no quiere decir que porque las buenas obras somos salvos. No, miremos lo que dice Efesios 2, versículo 8. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes, o sea nosotros, no tienen mérito en esto. Es un regalo de Dios. La Reina Valera dice, es una dádiva de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. No somos esos vasos en las manos del gran alfarero. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios preparó cosas buenas para nosotros. Dios preparó buenas obras, fruto de la salvación. Qué lindo ver, hermanos, aún en esta cuarentena, hay equipos de trabajo, gente llevando ropa a la gente necesitada, la iglesia ha puesto bolsas de comida para el barrio. He escuchado de iglesias que han bendecido naciones a montones, aún en medio de esta pandemia.
¿no? En lugar de tirarnos a llorar porque no podemos hacer las reuniones todos juntos, como que muchas iglesias nos tuvimos que reinventar y decir, bueno, ¿cómo podemos bendecir con los cuidados necesarios? ¿No? Por eso necesitamos sabiduría. Ejemplos tan prácticos. Miren, hermanos, en esta cuarentena hay cosas que escuché en la gente, vi en otros, que no voy a olvidar jamás. Soy muy observador de las personas y me quedo con todas aquellas virtudes de mi prójimo. Y digo, wow, a mí me gustaría tener esta altura para hacer ciertas cosas, ¿no? Creo que iban 2 o 3 meses de cuarentena y se acercó a comprar la esposa de un pastor acá en Villarrosa y estaba feliz, realmente estaba contento, estaba gozosa y me hizo escuchar un audio y me dijo, antes de hacerme escuchar el audio, me dijo, Fede, ¿sabes que en mi casa me puse a armar barbijos y le di barbijos a una tanda de enfermeras en el Hospital Universitario Austral? Y me dice, mira, te voy a hacer escuchar el audio. Qué alegría es escuchar a esas enfermeras decirle, gracias Anita, gracias, lo bien que nos vino estos barbijos que nos armaste. Ser de bendición, ser prácticos, ser útiles para los demás, ¿no? Ella podría, como esposa de un pastor, tirarse a llorar y decir, no puedo ver a mi gente, estoy cabizbaja, no sé qué hacer. Puso manos a la obra. Seguramente activó creyentes para decir, podés bendecir a otros, podés armar barbijos, podés armar bolsas de comida, podés bendecir a alguien, ¿no? Puestas en práctica, en lugar de estarnos quejando, ¿no? En lo cotidiano, en nuestros devocionales. Estaba hablando hace poco con un joven y me decía, Fede, del material que hemos estudiado en el discipulado, tomé algo para mi vida. Yo no era de anotar, soy muy olvidadizo. Empecé a anotar todos los pedidos de oración. Empecé a anotar, entonces reviso cada día y oro por ellos. Puesta en práctica. Puesta en práctica. Gente que no ha perdido el tiempo. Hermanos, hermanas, yo sé que es un momento duro, sobre todo para los ancianos que no pueden ir al culto. Pero les animo, hermanos, les animo a fortalecerse en el Señor y a pedir sabiduría. Que Dios puede hacer conmigo aún en esta etapa donde estoy confinado y tengo que ver los cultos virtualmente. Si bien tengo muchísimas ganas de abrazar, de la cercanía, pero sabemos que son medidas para cuidarnos. Y les quiero animar a aquellos que pasaron la barrera de los 60, les quiero contar una historia. Yo, recién convertido, los lunes íbamos a la casa de un amigo ahí en barrio de Montecarlo y estudiábamos la palabra de una manera tanto informal, no era un estudio bíblico, no, abríamos la Biblia, nos poníamos a leer, nos poníamos a conversar, orábamos un rato, nos reíamos otro rato, había cosas que no entendíamos y decíamos, bueno, esto vamos a tener que preguntar a la gente que sabe, pero realmente teníamos contacto con la palabra, teníamos comunión y me acuerdo que uno de los lunes nos quedamos solos con un amigo, ese día éramos poquitos. Y estábamos él me dijo, bueno, mira, no podemos ir al lugar de siempre, pero podemos ir a mi habitación. Bueno, dale, vamos. Y nos pusimos a leer, me acuerdo acerca del profeta Elías. Y en un momento estábamos hablando en voz alta. Y yo me di cuenta que estaba la bisabuela de él ahí en la habitación con nosotros. Y le digo, che, man, mira, está tu bisabuela acá, nosotros estamos hablando. ¿No le fastidiamos? Y él me dijo, Fede, es que como podrás ver, ella se puso su mantita en las rodillas y está orando. Ella no está escuchando en nada de lo que nosotros estamos hablando. Cuando ella ora, está tan compenetrada en lo que hace, ella está intercediendo por un montón de gente. A sus 90 y pico de años, en lugar de quejarse, tal vez de renegar, la falta de velocidad en la movilidad y tantas limitaciones que tiene un anciano, ella entendió que tenía que desarrollar su ministerio de intercesión, ¿no? Y a mí me sorprendió, digo, wow, ¿cómo una persona puede estar orando tan concentrada mientras estos dos personajes están acá hablando? Y dije, wow, ¿no? Tal vez para muchas personas en esta cuarentena llegó la etapa de clamar por los demás. Hay ínfimas necesidades, ínfimas, hermanos.
hay hogares que no la están pasando bien por diferentes motivos, hay iglesias que por falta de tecnología han perdido la cercanía unos y otros, hay pastores, líderes que se han tenido que amigar de a poco con la tecnología, porque como que se habían enemistado y hoy tan útil que nos es. Hay misioneros que aún con sus limitaciones, saliendo poco, saliendo mucho, tienen que seguir llevando la palabra de Dios, tienen que seguir siendo sostenidos, tienen que seguir recibiendo el sustento económico, el cual depende de las ofrendas voluntarias. Hermanas, hermanos, oremos por los misioneros, oremos por los empleos de los hermanos, porque son los instrumentos también que Dios usa para bendecir la iglesia. Oremos por la salud de los misioneros. En esta etapa de cuarentena hay consultas en los hospitales que como que están restringidas. No, mira, si no tenés determinada patología no te podemos atender. Tantas limitaciones que traen frustraciones, ¿no? En esta etapa de confinamiento. Oremos por las autoridades de la medicina, que Dios les dé sabiduría, ¿no? Porque el tema de salud son temas delicados. Tantos motivos para orar, ¿no? ¿Y qué de los pequeños adolescentes o jóvenes? Cuando estamos hablando de la puesta en práctica, esta cuarentena es el momento propicio para ayudar a mamá y a papá a manejar la tecnología. Tal vez papá no sabe manejar una reunión de Zoom, ayudémosle, enseñémosle. Tal vez mamá nunca se tomó el trabajo de aprender computación. Démosle una mano a nosotros que somos más jóvenes a poder aprender. Los padres, les animo a que en esta etapa apaguemos los televisores, nos sentamos, nos miramos a los ojos, charlamos, nos conocemos más en esta cuarentena. No nos podemos permitir, hermanos, vivir debajo del mismo techo y estar entre desconocidos. No nos podemos permitir. Tenemos que conocernos. Hora de puesta en práctica. Mirarnos a los ojos, hacer juegos lúdicos, conocer más la personalidad de nuestros hijos. Hora de la puesta en práctica. Santiago era una persona tremendamente conocedora de las Escrituras y él se dio cuenta de algo. Probablemente también, ¿no?, el hecho de ser el hermano de Jesús, aún él como no creyente al principio, seguramente él veía toda la movida del ministerio de Jesús. Seguramente él se enteraba todo lo que él tenía, ¿no? Yo creo que Santiago, aún sin ser un seguidor al principio, habrá dicho, wow, realmente este rabino recorre las calles, recorre las ciudades. Seguramente le impactó muchísimo la puesta en práctica de Cristo. Qué práctico fue Cristo, las enseñanzas tan sencillas, siendo el rey del universo, ¿no? Siendo rey, sacerdote, profeta, Mesías, tan práctico. Sus enseñanzas en las discusiones con los fariseos, fue tan claro al hablarles, diciéndole, muchachos, están poniendo cargas en la gente que ustedes no las quieren tocar ni con un dedo. Encárguense de su prójimo, encárguense de estar ahí, encárguense de codearse con los demás, encárguense de ser gente que pone por obra todo lo que sabe. Y nosotros, la mayoría de los que estamos escuchando este mensaje, somos gente que tiene años en Biblia. Nos sirvieron la mesa nuestros pastores durante años. Bueno, si nos sirvieron la mesa no es para engordarnos, sino es para bendecir a otros. En lo que podamos, hermanos, en lo que podamos. Es la hora de la puesta en práctica. No nos quedemos, tenemos que avanzar. Tenemos que ser gente que pide sabiduría. Me encanta la ternura, ¿no?, con la que habla Santiago, y la practicidad. En el 23 dice, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Ahí viene la bendición de Dios, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos queremos la bendición de Dios. Bueno, demanda de que saquemos lo malo de nuestra vida, nos enfoquemos en lo que nos tenemos que enfocar
y todo lo que hemos aprendido lo ponemos en práctica. ¿Cómo estamos con un mensaje con aquellos que hemos perdido contacto? ¿Cómo está mi prójimo? Aquellos que la están pasando mal. ¿Cómo está mi contacto? Una videollamada, una llamada telefónica, un video motivacional. Cosas que bendigan a los demás. Cosas que edifiquen a los demás, hermanos. No nos quedemos. Tenemos que avanzar. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser de los que ponen por obra todo lo que hemos aprendido en estos años. Hermanos, avanzar a crecer en la palabra y sobre todo a crecer en la puesta en práctica de todo aquello que hemos aprendido. Ánimo y seguimos adelante. El Señor les bendiga enormemente. Un abrazo enorme. que en esta tarde Dios, a través de su palabra, ha hablado a nuestra vida, a nuestro corazón. La palabra de Dios es la que sacia nuestro ser, la que nos llena, la que nos alimenta día a día y la que nos invita a caminar por este camino precioso que es el Evangelio,
llevando a la práctica esto que es palabra de Dios. Y escuchaba el mensaje que Dios trajo a través de la vida de Fede, y realmente primero nos hablaba de que somos valiosos, que vos, yo, cada uno de nosotros somos importantes en esto que es el Evangelio, el caminar con Jesús. Somos importantes. Pero Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser constante, a que nuestro andar sea firme en su palabra, firme en la práctica de la palabra de Dios. Puede costarnos, pero seguramente vos y yo lo hemos comprobado en esta vida, que cuando, como dicen los chicos, nos ponemos las pilas y hacemos las cosas que debemos hacer y llevamos a la práctica la palabra de Dios en nuestra vida y en nuestro diario andar, tenemos frutos y tenemos bendición en nuestra vida y en nuestro hogar. Que Dios Él nos ayude, ¿sí?, a no dejarnos mover, sino que mantengamos firme aquella decisión por Jesús, aquella decisión que hicimos un día de caminar con Él y de ser guiado a través de su palabra. Que en la puesta en práctica de la palabra de Dios en cada uno de nosotros puede costarte a vos o a mí en distintas situaciones, pero quiero recordarte algo, que cuando te cueste, pedí ayuda, pedí oración, y seguramente habrá quienes se van a arrimar a vos de alguna forma, a través del contacto, a través de la oración, a poder decirte que no estás solo en tu batalla y en tu pelea diaria. En la puesta en práctica trae bendición. Así que le damos gracias a Dios por la vida de Fede, por la vida de su familia. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo de culto, de participar de los coros, de los himnos, de las alabanzas y de la palabra de Dios. ¿Qué le parece si ya para cerrar esta reunión oramos a Dios, le pedimos su ayuda, su bendición y le decimos al Señor que queremos poner en práctica su palabra? Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú has hablado a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestras familias. Señor, queremos caminar en tu voluntad, queremos caminar de acuerdo a tu palabra, Señor. Y si acaso, Señor, en algún momento de esta vida, en nuestro andar diario, Señor, hay situaciones que puedan costarnos llevar a la práctica tu palabra, nos refugiamos en ti. Pediremos ayuda, Señor Dios mío, para que tú, Dios mío, vengas con tu fortaleza y continuemos hacia adelante, Señor Dios mío, pensando, Señor, que grande es el galardón para aquel que se pone en tus manos y en la práctica diaria de tu palabra, Señor, hacia cada uno de nosotros. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia, gracias, Señor, por chicos y grandes, Dios mío, por cada uno de tu casa, Señor. Te pedimos que tú los bendigas, Señor. Padre, que este comienzo de semana sea, Señor, con un desafío, poner en práctica tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, todo el mundo alabamos y cantamos con gozo y alegría al Señor. Y la gloria sea para Él, por los siglos de los siglos. ¿Quién los separará del amor de Cristo? ¿Y quién los alejará del amor de nuestro Dios? Tribulación, angustia, peligro, frío de tu fe, no podrás separar de tu amor. Y decimos, ¿quién los separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? No hay camino profundo y una cosa creada, no podrás separar amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Y la vida y la muerte no podrás separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Si Jesús, ganamos todos juntos. ¿Quién
nos separará del amor de Cristo y quién nos alejará del amor de nuestro Dios. Tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez no podrá separar tu amor de Dios. Y quién nos separará del amor de Cristo y quién nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que amar no podrá separar del amor de Dios. Y en Cristo somos más que vencedores, y en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida, ni la vida, ni la muerte, ni podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Oh, sí, llegamos, sí, Jesús, y con las palmas abiertas decimos, en Cristo somos más que vencedores, somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte, ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni la vida ni la muerte no va a poder separar de su amor. Jesús, te alabamos, Padre, y bendecimos su nombre de casa. Amén.